Bueno, pues pasamos a la siguiente sesión, que está ofrecida por Sergio Gil Gabela, que es Data Scientist en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Espera, lo voy a subir. Hola, Sergio, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Estefanía, ¿qué tal? ¿Me oyes bien, no? Sí, se oye perfectamente. Sergio nos va a hacer un caso práctico de cómo fabricar palabras, entretenimiento y aplicaciones de los modelos de lenguaje. Cuando quieras, sube para compartir tu pantalla. Vale, a ver, vamos a ver. Por aquí. A ver, Ahí. aquí ¿Estás está. viendo mi pantalla? Se ve la pantalla perfectamente. Vale, perfecto. Perfecto, pues entonces cuando quieras, Sergio, todo tuyo. Vale. Pues nada, buenas tardes a todos. Hoy quería empezar con una pequeña historia y es la de esta máquina que tenemos aquí. Esta máquina se llama la Spinning Jenny y fue inventada, o la hiladora Jenny, fue inventada en el siglo XVIII. Y básicamente, hasta que se inventó, pues los hilos se tenían que tejer a mano. Se tenía que coger cada una de las hebras y con eso se configuraban los hilos que iban enrollados con los que luego se fabricaban las prendas de ropa. En cambio, pues gracias a la invención de esta máquina, pues como se puede ver, se podían fabricar muchos hilos a la vez. Y como podéis suponer, pues esto no le hizo ningún tipo de gracia al gremio de los tejedores de hilo, que pues se opusieron frontalmente a su uso. Entonces, si me deja pasar. Amigo. Vale, perdonad. Entonces, algunos de los argumentos que esgrimieron desde el gremio de los tejedores de hilos fue que la calidad del trabajo iba a ser menor, que estos hilos fabricados por la Spinning Jenny eran peores. Además, hablaron de injusticia social y que deshumanizaba el trabajo, que lo que antes se había hecho artesanalmente, ahora pues se hacía por una máquina sin ningún tipo de emociones. Y sobre todo, que esto iba a crear inseguridad económica, ya que muchos se podían quedar sin trabajo y, pues, por tanto, quedarse en una situación muy desfavorecida por el uso de estas máquinas, por la implantación de estas máquinas, de esta tecnología. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en realidad, aunque al principio estas máquinas no funcionaban del todo bien, a medida que fueron mejorando, los hilos que empezaron a fabricar fueron incluso de mejor calidad que los que se fabricaban anteriormente. Estas máquinas eran capaces de producir muchos más hilos, luego aumentó la capacidad productiva y en general, pues el precio de los hilos, al haber muchos más, fue menor y por tanto, pues el precio de las prendas de ropa que se vendían a todos los consumidores era menor. Luego aumentó el nivel de bienestar general y en contra de lo que se pensaba, pues también hubo una mayor demanda de empleo, porque aunque sí que es cierto que algunos tejedores pudieron perder su empleo debido a que fue sustituido por esta máquina, se crearon muchos otros nuevos empleos, como por ejemplo, pues podría ser los que fabricaban las máquinas, los que las mantenían, los que las operaban o en general toda la industria que surgió en torno a este escalado que hubo en la fabricación de hilos. Pues bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Gil-Gabela y trabajo en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento como Data Scientist desde hace 3 años. Y en esta tarde pues vamos a hablar de cómo fabricar palabras, de cómo se entrenan y qué aplicaciones tienen los modelos de lenguaje y la IA generativa. Entonces, vamos a tratar los siguientes puntos a lo largo de la sesión. En primer lugar, una pequeña introducción a la IA generativa. Luego vamos a ver cómo funciona un modelo de lenguaje generativo. Vamos a ver cómo podemos especializar estos modelos para que sean capaces de realizar mucho mejor determinadas tareas o para que sean mucho mejores en determinados dominios. Y pues ya que estamos en una sesión de caso práctico, vamos a ver algunas aplicaciones que tienen estos modelos o aplicaciones de IA generativa en general. Y finalmente, pues lo mismo que hablaremos de las aplicaciones, tendremos que hablar de cuáles son las limitaciones, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde podrán llegar en un futuro. Esto que vemos aquí es una gráfica, una curva que publica la consultora Gartner todos los años y en el eje de las Is podemos ver las expectativas que hay respecto de una determinada tecnología, es decir, pues cuánto hype hay. Y en el eje de las X, pues cómo varía en estas expectativas, este hype a lo largo del tiempo. Todo comienza con un innovation trigger en el cual aparece una nueva tecnología que es prometedora.
esta tecnología pues cada vez crea más expectativas hasta que llegamos a un pico de las expectativas donde probablemente estén infladas, se piensen que sirve de mucho más o que va a aportar mucho más valor del que realmente tiene, pero esto es algo normal que a los seres humanos nos ha pasado pues, muchas veces a lo largo de la historia y nos seguirá pasando y es habitual que pase con tecnologías nuevas y rompedoras. Luego llegamos como al abismo de la desilusión, de decimos, joder, esto no sirve para nada, nos habíamos pensado que nos iba a solucionar la vida, que esto servía para todo y no es así. Y luego poco a poco pues llegaremos a la pendiente de la iluminación donde vamos viendo un poco cuál es el valor real hasta acabar en la meseta de la productividad, que es cuando realmente entendemos la tecnología, nuestro conocimiento es lo suficientemente maduro y sabemos cuándo usarla y cuándo no. Si nos damos cuenta, esta es la curva del año pasado y ya que en esta charla vamos a hablar de IA generativa, pues está bien contextualizar en qué punto estamos y probablemente sigamos ahí. O sea, ahora mismo en todos los ciclos de conferencias, todas las ferias, todo el mundo habla de IA generativa, cual es paradójico porque estoy hablando de IA generativa. Mi objetivo es que avancemos un poco en esta curva después de esta charla, o sea, que seamos capaces de ver qué es humo, distinguir un poquito el grano de la paja y para qué nos puede servir esta tecnología. Pero antes de explicar para qué nos puede servir o cómo funciona, es importante entender por qué es importante saber todo esto. Entonces, lo que está pasando ahora mismo un poco en relación con esta burbuja que comentábamos es que todo el mundo usa IA generativa, entonces todo el mundo piensa, oye, yo no me puedo quedar atrás. O sea, todo el mundo está diciendo que usa IA generativa, pues tendré que usar IA generativa. O al menos voy a decir que uso IA generativa. Entonces, todo el mundo dice que usa IA generativa, entonces parece que todo el mundo usa IA generativa. Ha sido un poco trabalenguas, pero es un poco esta burbuja, esta espiral de como todo el mundo está hablando de esto, pues yo no me puedo quedar atrás y también tengo que decir que estoy usando esto, pero realmente pues vamos a ver que el número de soluciones en producción que hay, que realmente estén aportando valor ya en las compañías, pues no es tan elevado como puede parecer si nos metemos en LinkedIn y vemos pues 1 millón de posts de gente hablando de la última maravilla que ha hecho. Entonces hay que tener cuidado porque además de esta burbuja, pues en ciertos sectores que igual están más alejados del sector tech, de la informática, pues puede haber cierta resistencia a la adopción de esta tecnología. Y además, pues probablemente se argumente que la calidad del trabajo, o sea, de la IA generativa va a ser menor que si lo hacen humanos, que estamos deshumanizando ciertos trabajos que históricamente han realizado los humanos y que ahora pues los va a realizar una inteligencia artificial y que además esto pues nos puede crear inseguridad económica porque, joder, ¿qué va a ser de aquellos trabajadores cuyo trabajo se vea reemplazado por la IA generativa? Pues hay que tener cuidado porque estos argumentos ya los hemos escuchado antes en varias ocasiones y yo no sé qué está bien, no sé qué está mal, pero lo que la historia nos dice es que cuando una tecnología aporta valor y mejora el trabajo que somos capaces de realizar nosotros manualmente, se acaba imponiendo. Entonces, los más perjudicados por esta resistencia a la adopción de una tecnología nueva no son aquellos cuya capacidad productiva se ve sustituida por la tecnología, sino aquellos que se niegan a entenderla pues, por dogmatismos, por negación, porque dicen, no, esto no puede ser así, y no son capaces de hacer ese esfuerzo de entenderla y ver para qué nos sirve y adaptarse a ella. Esto de aquí es una gráfica publicada por la consultora McKinsey, en la cual analizan el impacto que puede llegar a tener la IA generativa en distintos sectores y en distintos departamentos. Entonces, en las filas pues podemos ver distintos sectores, las tecnológicas, la banca, la educación, telecomunicaciones, y en las columnas pues podemos ver distintos departamentos dentro de estas compañías, pues marketing, ingenieros de software, supply chain, etcétera. Entonces, dos insights que podemos sacar de esta gráfica es que parece ser que la IA generativa va a afectar más o menos muy similarmente a todos los sectores de la economía, luego es una tecnología extremadamente transversal, aunque sí que podemos ver pues algunas diferencias entre a qué tipo de trabajos puede llegar a afectar más o no. Y cuando digo afectar no quiero decir que se vayan a ver reemplazados, sino probablemente que su productividad se va a ver aumentada si son capaces de apoyarse en esta tecnología, en esta herramienta. Entonces, ahora mismo los programadores nos ven un poco así, en plan, estamos programando nuestro propio Frankenstein, porque si os dais cuenta aquí en esta gráfica, pues los software engineers
son los que probablemente se van a ver más afectados por esta nueva tecnología. Nos estamos cavando nuestra propia tumba. Pero bueno, más allá del chiste, sí que empieza a haber estudios que demuestran que en ciertas labores que históricamente, profesiones que históricamente pues hemos realizado los humanos y nunca nos hemos planteado que los pudiera realizar una máquina por nosotros, pues empezamos a ver resultados. Esta gráfica de aquí procede de un estudio que se llama Towards Conversational Diagnostic AI, hecho por Google, en el cual comparaban los diagnósticos de una serie de profesionales de la sanidad primaria, o sea, de atención primaria, que es la línea azul, contra aquellos diagnósticos que hacía una inteligencia artificial que habían entrenado ellos. Entonces, lo sorprendente de aquí es que, como podéis ver, pues la línea roja, la que representa la inteligencia artificial, en general, hace mejores diagnósticos o hacía mejores diagnósticos que aquellos profesionales de la atención primaria, lo cual pues es bastante significativo. Y como reflexión, pues otro sector, en este estudio no se comparaba a la IA generativa con los jueces, pero es un estudio en el cual se evaluaban aquellos sesgos que tienen las decisiones judiciales. Y aquí lo que podemos ver es, evaluaron a unos cuantos jueces que emitían sentencias en las cuales pues decidían si le concedían la libertad provisional condicional a un preso o no. Y lo que podemos ver en el eje de las Y es la proporción de sentencias favorables a favor de los reos, y en el eje de las X, pues el número de la sentencia que emitía el juez en ese día. Es decir, pues esta sería cuando las primeras sentencias, esto el segundo juicio, el tercer juicio, cuarto juicio, quinto juicio, etc. Y estas líneas discontinuas pues representan los descansos para comer. Entonces, ¿qué nos está indicando esta gráfica? Pues que los jueces tienen más predisposición a fallar a favor del reo cuando está más descansado, recién empieza la jornada o después de un descanso en el que han estado pues comiendo o lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aquí en sectores, en profesiones que asumimos que va a realizar un humano, pues existen un montón de sesgos que hacen que tengamos fallos. Entonces, si somos capaces con la inteligencia artificial de hacerlo mejor, pues ¿qué nos dice a nosotros que en un futuro no vayan a verse reemplazados por ella? Y ¿qué quiero decir con todo esto? Pues bueno, es complicado porque al final, si a ti te van a juzgar, o sea, ¿qué predisposición tienes a ser juzgado por una inteligencia artificial o por un juez? Pues bueno, son un montón de cuestiones muy complejas, pues esto de los juicios o los diagnósticos que hagan los médicos, etcétera, pero más o menos reflejan una realidad y es que hay pues ciertas profesiones que se pueden ver extremadamente afectadas por el auge de esta tecnología, de la IA generativa. Entonces, todo esto lo contaba precisamente para poner en valor, entender cómo funcionan este tipo de modelos de lenguaje, para saber cuáles son sus capacidades y cuáles son sus limitaciones. Si lo decimos con una metáfora que suele ser bastante común y bastante clásica, se suele comparar los modelos de lenguaje generativo con un loro. Y esta comparación, en el fondo, pues es bastante acertada, porque ambos pues aprenden frases random de gente random, y ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo con esto de aprender frases random de gente random. Los dos hablan como personas, pero no entienden lo que están diciendo, o sea, los modelos de lenguaje no tienen ningún tipo de capacidad de entender qué es lo que están generando, las palabras que están produciendo. De vez en cuando, pues dicen algún tipo de tontería sin ningún sentido, alucinan y vamos a ver cuáles son los peligros de esto y qué podemos hacer para mitigarlos. Y bueno, se suele decir que el loro pues, es un bonito pajarraco adorable y los modelos de lenguaje, pues no. Entonces, esto de aquí vamos a suponer que es un modelo de lenguaje. Si le hiciéramos una tomografía cerebral para ver qué tiene dentro, pues veríamos algo así. ¿Qué es esto? Pues básicamente todo el conocimiento que hay en Internet. Tendríamos probablemente este modelo de lenguaje dentro de su cerebro, tendría todo el texto del Quijote, tendría pues los manuales del horno que tenemos en casa, todas las conversaciones que hay en Reddit, toda la Wikipedia, todo Internet en general, transcripciones de vídeos de YouTube, o pues igual ChatGPT ahora mismo no, pero os puedo asegurar que la próxima versión de ChatGPT probablemente, si está en Internet, pues tendrá el programa de los Big Data Days de este año. O sea, básicamente se les ha introducido durante su entrenamiento toda la información que hay en Internet. ¿Y cómo funcionan con toda esta información? ¿Cómo la usan? Pues de la siguiente manera.
Si yo le doy una serie de palabras a un modelo de lenguaje, pues en este caso había una, el modelo de lenguaje lo que va a intentar hacer es predecir cuál es la siguiente palabra más probable. Entonces va a evaluar pues absolutamente todas las palabras que tenga en su diccionario, persona, vez, león, como, y todas las palabras, y va a decir, en base a todo lo que yo he visto, cuál es la palabra siguiente más probable. Y va a decir, bueno, pues es vez. Y una vez haya hecho esto, pues va a repetir el proceso de manera iterativa. Había una vez, y simplemente está prediciendo en base a todo lo que ha visto cuál es la palabra más probable. Esto parece bastante simple, pero en realidad las operaciones que se hacen por dentro pues pueden ser muy complejas, pero no dejan de ser pues sumas, multiplicaciones y alguna otra operación no lineal, pero en el fondo simplemente estamos teniendo una máquina probabilística. Pero claro, yo os he contado esto y vosotros me podéis decir, oye, si yo le digo a ChatGPT había una, pues no me dice una vez, me dice, parece que tu mensaje se ha cortado, podrías completarlo para que te pueda ayudar. ¿Y por qué es esto? Pues porque de lo que os estoy hablando es de un modelo fundacional, es decir, un modelo a partir del cual podemos construir otros modelos para tareas más específicas, como es el caso de ChatGPT. Estos modelos fundacionales pues han visto todo Internet, han visto trillones de palabras, cuesta millones de euros entrenarlos, solamente se lo pueden permitir algunas grandes compañías tecnológicas, son muy extensivos en cuanto a hardware, es decir, necesitas muchas tarjetas gráficas para su entrenamiento y se tardan meses en entrenar. Pero para llegar a esto hace falta construir una capa más sobre estos modelos y para ello, pues principalmente se utilizan dos técnicas que os voy a contar. En primer lugar, el Instruction Tuning. ¿Qué es el Instruction Tuning o entrenamiento por instrucciones? Pues es algo parecido a lo que habíamos hecho antes, esto de pues vamos a ver todo Internet y vamos a jugar a que aprendas a predecir la siguiente palabra más probable, pero en este caso pues con un conjunto de datos que son instrucciones y respuestas a estas instrucciones. Entonces, pues un ejemplo de cómo sería una de estas instrucciones es que yo le digo al modelo, hola, ¿qué tal? Entonces el modelo le vamos a enseñar a que la siguiente palabra más probable pues tiene que ser decir, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y de la misma manera, pues le vamos a enseñar con un conjunto de instrucciones pues lo suficientemente amplio. Es decir, pues tengo una gotera en el techo, ¿qué puedo hacer para repararla? Y le enseñamos, pues responde pues solícitamente a esta pregunta, a esta instrucción. Bueno, identifica la fuente y repara la causa subyacente a la gotera. Entonces, si conseguimos las suficientes de estas instrucciones como para enseñarle al modelo, pues el modelo aprenderá, además de predecir la siguiente palabra, pues que la siguiente palabra sea la respuesta a una instrucción que le estamos dando. Además de esto, os he dicho que eran dos secretos los que había detrás de ChatGPT. Y el segundo es este otro de aquí. Se llama Reinforcement Learning from Human Feedback y básicamente consiste en lo siguiente. Yo le doy la pregunta o la instrucción al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje, pues con todo el entrenamiento que le he hecho, con todas las instrucciones que le he enseñado antes, me genera una respuesta. Ahora vamos a pedirle a un humano que evalúe estas respuestas que me está generando a distintas instrucciones, es decir, pues si están bien o mal, o por lo menos o que las ranquee, cuáles les parecen mejor, cuáles les parecen peor. Y con estas evaluaciones humanas, pues vamos a entrenar un segundo modelo que va a ser un modelo de recompensa. Y este modelo a lo que va a aprender es a evaluar al modelo de lenguaje. Y con esto pues tenemos el bucle perfecto. Tenemos un modelo de lenguaje que sabe responder a instrucciones y tenemos un modelo que sabe decirle en base a las preferencias humanas si lo que está generando le parece bien o le parece mal. Y en base a si le parece bien o le parece mal, pues lo podemos seguir entrenando para que cada vez lo haga mejor y mejor. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos cogido nuestro modelo fundacional y encima de él hemos conseguido entrenar un modelo por instrucciones, para el cual ya no hacen falta tantos datos, con unos miles de instrucciones nos vale, seguimos necesitando tarjetas gráficas, pero ya podemos entrenarlo en cuestión de unas pocas semanas. Pero ¿cómo vamos más allá? ¿Cómo podemos hacer que estos modelos de instrucciones, pues como ChatGPT, se vuelvan especialmente buenos en algunas tareas o en algunos dominios? Pues veámoslo. En primer lugar, pues para hablar de especialización hay que entender en qué podemos especializarnos. Pues podemos especializarnos en un dominio como el médico, el legal o el lenguaje de las noticias o una tarea como pues preguntas y respuestas, traducción o generación de código. Entonces, la manera de especializar a un modelo de lenguaje es darle lo mismo que le hemos dado, instrucciones genéricas para que aprenda cómo responder a preguntas, cómo responder a instrucciones, pues le podemos dar datos que estén dentro de este dominio o dentro de esta tarea. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues bueno, conseguimos modelos especialistas que tienen sus pros y sus contras.
Por un lado tenemos los modelos generalistas que abarcan un amplio rango de tareas, lo mismo chatean, que resumen, que siguen instrucciones, pero pues el rendimiento puede llegar a ser limitado, sobre todo si vamos a cuestiones muy específicas. Y en el otro lado, pues tenemos los modelos especialistas cuya aplicabilidad pues es más limitada porque no nos sirven para todo, pero para determinadas tareas que sean muy concretas, pues pueden llegar a tener una mayor comprensión de la tarea. Entonces tenemos aquí los modelos especializados, los cuales pues podemos construir o bien sobre un modelo de instrucciones o sobre un modelo fundacional y pues con unas miles, centenas de datos y unas pocas GPUs pues podemos conseguir un modelo que sea particularmente bueno, pero solamente en unas pocas o en una sola tarea. Otra manera de especializar los modelos es mediante el prompting, que esta palabra se ha puesto muy de moda últimamente, pero básicamente simplemente quiere decir la instrucción que le pasamos a ChatGPT. En pocas líneas, pues le decimos qué es lo que tiene que hacer y es bastante inmediato que nos responda. Entonces, como estos modelos son máquinas probabilísticas, podemos entender que lo que nosotros les pasamos como input, es decir, lo que nosotros les decimos, es cómo condicionamos nosotros la probabilidad de las palabras que nos van a generar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, a todo esto de construir prompt, pues se le suele llamar prompt engineering. No es lo mismo decirle simplemente, pues oye, dime cómo preparar una carbonara en 2 líneas. Me dice, pues cocina la panceta o el bacon crujiente, mezcla con la pasta cocida, huevos batidos, queso y pimienta negra. Y ya tienes una carbonara. Vale, pero si yo voy un paso más allá y le condiciono con las palabras del input a que sea más específico, pues puedo conseguir otro tipo de resultados que pueden ser mejores. Y, por ejemplo, le puedo decir, oye, eres chef GPT, eres un sofisticado cocinero de Roma, experto en gastronomía italiana, dime cómo preparar una carbonara en 2 líneas. Y vemos que ahora me dice, oye, para preparar la auténtica carbonara romana, cuece la pasta al diente, mezcla con la salsa cremosa de huevo batido, pecorino romano, guanciale crujiente y pimienta negra molida. Y pues bueno, no sé si aquí hay muchos expertos en cocina, yo la verdad que me gusta un poquillo, de vez en cuando hago alguna chapuza ahí y realmente pues la segunda receta que nos está dando es mucho más tradicional que la primera cuando en realidad le he pedido algo muy parecido. Y, ¿Y cómo he condicionado yo para que me genere una mejor respuesta? Pues mediante el prompt y de todo esto pues vamos, es toda una ciencia que se está desarrollando y que pues bueno, parece bastante inocuo porque al final es escribir palabras en lenguaje natural, pero yo estoy convencido de que puede tener un impacto significativo. Vale, pues ahora que ya hemos entendido un poco qué son los modelos de lenguaje, cómo funcionan y cómo podemos especializarlo, vamos a ver pues algunas aplicaciones que podemos desarrollar con ellos. Algunas aplicaciones simples en las cuales yo simplemente pues le pido algo al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje me lo devuelve es pues generar informes de manera automática. Yo le paso una serie de datos y es el propio modelo de lenguaje el que me genera el informe. Generar preguntas, y de esto ahora vamos a ver un ejemplo. Traducción al lenguaje claro, aplicaciones que sirvan, pues, quien no ha tenido algún tipo de producto bancario, pues sea una hipoteca, un fondo, cualquier cosa, que las condiciones son extremadamente complejas de entender por el lenguaje o la jerga con la que están escritas, pues podemos utilizar estos modelos de lenguaje para transcribirlas y que sean mucho más fáciles de entender, o, pues como hemos mencionado anteriormente, pues para generar resúmenes. Tenemos textos muy largos y queremos entenderlos en un espacio más corto de tiempo y le pedimos a este tipo de herramientas que nos lo resuman. Entonces, estas aplicaciones pues se ven tal que así. O sea, yo como usuario le pido al modelo de lenguaje algo y este me da una respuesta. Entonces, vamos a ver por aquí un ejemplo de esto. Esta herramienta, por ejemplo, pues la hemos desarrollado. Vamos, por Dios. No se ha podido encontrar. Tranquilos. Lo tengo por aquí. A ver. Esto es una aplicación que hemos desarrollado en el instituto y básicamente nosotros le pasamos un texto, en este caso pues le hemos pasado un texto en el cual se habla del sistema educativo español y le vamos a pedir que nos genere preguntas sobre este texto, es decir, que nos genere un examen. Entonces, esta aplicación, que pues sí la tenemos desplegada en algún cliente, básicamente para lo que nos sirve es pues para que o bien los profesores puedan realizar exámenes de manera mucho más rápida, generar exámenes automáticamente, o para que los alumnos, pues dado un material educativo, puedan generarse sus propios exámenes y practicar con ese material y así pues acelerar el aprendizaje. Entonces aquí, pues como he dicho, tenemos un texto donde se habla pues de la educación primaria, secundaria en España y pues le damos a generar
y esto nos genera una serie de preguntas con sus respuestas y vamos a ver, pues por ejemplo, aquí tenemos una donde pues tenemos la pregunta, cuál sería la respuesta correcta, ciertas respuestas que son incorrectas, pues para generar el test, y el contexto, es decir, la parte del documento del cual se ha extraído pues esta pregunta y estas respuestas. Vale. Otro ejemplo, un poco más complejo y que es extremadamente común de ver, son los sistemas de RAG. RAG quiere decir Retrieval Augmented Generation, que es como pues, generación aumentada por búsqueda o por recuperación, podríamos llamarlo, en los cuales pues, un usuario hace una pregunta, utilizamos un modelo de inteligencia artificial para buscar dentro de una base de datos de documentos cuáles son los trozos de estos documentos que son más relevantes para responder a la pregunta que ha hecho el usuario. Es decir, ya no estamos buscando en la memoria del modelo de lenguaje, sino que estamos buscando en una base de documentos que pueden ser pues, específicos de una compañía o que pueden ser tener ciertas características de privacidad y los tenemos guardados en una base de datos. Usamos este modelo, que no es un modelo generativo, pero que nos sirve para encontrar aquellos trozos de documentos que son relevantes para responder a nuestra pregunta, y con estos trozos de documentos relevantes más la pregunta, se la pasamos al modelo generativo para que nos genere una respuesta. Y le devolvemos al usuario pues tanto la respuesta a su pregunta como aquellos documentos o aquellos trozos de documentos que han sido relevantes para responderla. Entonces, también vamos a ver otro ejemplo de este. Esto pues es otra aplicación que... Vaya por Dios, pues para esta no tengo... A ver. Ahí. Vale, esta es otra aplicación que hemos desarrollado en el instituto, en el cual pues, nosotros podemos cargar documentos. En este caso estoy cargando las condiciones de un seguro de hogar, pero esto podría ser una base de documentos mucho más grande. Pues esto es un documento que tiene prácticamente 100 páginas en las cuales pues, las condiciones de qué te cubre el seguro, hasta cuánto te cubre. Y yo ahora pues puedo hacer preguntas. Oye, ¿tengo alguna cobertura para mi mascota en caso de que me hospitalicen? Entonces, se hace esta búsqueda de los trozos relevantes del documento para responder a la pregunta y el modelo me da pues, una respuesta conversacional. Sí, la compañía garantiza el pago de la estancia de tu mascota en una residencia hasta 300 euros, bla, bla, bla. Y aquí pues podemos ver de dónde ha sacado esto. Si nos vamos a las fuentes, pues podemos ver este trozo de documento que corresponde a la página 62 del condicionado de hogar, donde se nos dice cómo la compañía, pues con límite de 300 euros por cada periodo de seguro, garantiza el pago de la estancia del animal. Entonces, esta herramienta es muy potente porque, por un lado, nos está haciendo de buscador de una manera extremadamente intuitiva, nos permite hacer preguntas en lenguaje natural y también funciona a su vez, cuando los documentos son complejos, como una herramienta de traducción al lenguaje claro. ¿Cuáles son los casos de uso de este tipo de tecnología tipo RAG? Pues bueno, puede servirnos para atención al cliente. Podemos exponer un chatbot en el cual pues, los clientes puedan preguntar sobre los productos de nuestra compañía. Búsquedas rápidas en PDFs, como acabamos de ver, para cualquiera que tenga que estar estudiando PDFs muy largos. Consultas de documentación interna de una compañía, pues muchas veces se tienen un montón de documentos sobre procesos internos y a veces puede llegar a resultar complicado para los empleados encontrar la información y gracias a este tipo de herramientas pues podemos facilitárselo. Apoyo a empleados en call centers, muy en línea con la aplicación, con el caso de uso de atención al cliente, o buscadores avanzados. Si, por ejemplo, tenemos un conjunto de documentos muy, muy grandes, como puede ser pues, la jurisprudencia del Tribunal Supremo o un montón de casos clínicos, pues podemos hacer un buscador que sea avanzado, basado en inteligencia artificial y en el cual tengamos este sistema de chatting para hacer que las búsquedas en bases de documentales muy, muy grandes pues sean, por un lado, muy sencillas y, por otro lado, muy efectivas. Esto de aquí, por ejemplo, es un buscador que nosotros hemos diseñado también en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, cual hemos cargado pues miles de sentencias que ha emitido la Agencia Española de Protección de Datos y tenemos una parte en la cual el usuario pues puede hacer una consulta y además pues puede añadir ciertos filtros a esa consulta como pues el periodo del cual quiere recuperar sentencias o si quiere recuperar las sentencias en las cuales haya sanciones por encima de un determinado importe. Entonces aquí sería pues como nuestra zona de búsqueda y aquí hacemos nuestra consulta en lenguaje natural y podemos obtener pues por un lado, como hemos visto
en el vídeo anterior, pues una respuesta narrativa a su pregunta, donde pues se resuma un poco las conclusiones de todas las sentencias que sean pertinentes para su búsqueda, y luego pues podemos ver una a una pues esas sentencias de las cuales se ha extraído la información y que responden a su consulta, pues junto con un montón de información adicional que nosotros podamos cargar en nuestro buscador. Seguimos, en plan, estos son todos casos de uso práctico, la verdad que súper útiles. En este otro caso, pues el usuario puede hacer un caso muy común es que nosotros tengamos una base de datos relacional a la cual pues tenemos que acceder mediante consultas SQL y por tanto necesitemos a alguien que sepa SQL para poder hacer estas consultas y extraer esa información. Entonces, ¿qué nos permiten este tipo de sistemas también? Pues hacer una consulta que sea en lenguaje natural, que el modelo de lenguaje transforme este lenguaje natural en una consulta en SQL, y esto es un problema que en general los modelos generativos hacen bien, lanzar esta consulta SQL contra la base de datos relacional, esto nos da una respuesta en formato tabla, pues estos son los datos que responden a la consulta que estás haciendo, y pasarle esta tabla de resultados al modelo de lenguaje junto con la propia pregunta para que le devuelva al usuario pues tanto la tabla de resultados como pues opcionalmente una especie de resumen o de conclusiones que se extraen de aquí. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de esto. Vale, hoy han decidido la verdad que todas las demos y todos los vídeos no funcionan, pero tengo también un link para esto. Siempre hay que tener un plan B. Vale, pues esta es otra herramienta que hemos desarrollado en la empresa, en la cual pues le hemos cargado una serie de datos en una base de datos relacional y podemos hacer preguntas. Podemos decir, oye, ¿podrías crearme una gráfica con la correlación entre los gastos y los ingresos de mis eventos? Pues esto sería una compañía que gestiona eventos en algún recinto ferial, por ejemplo. Pues vemos que nos da una respuesta y que nos ha generado una gráfica. Y ya, oye, ¿cómo nos ha generado esta gráfica? Pues para generar esta gráfica, lo primero que ha hecho es generar una consulta SQL. Esta consulta SQL la hemos lanzado contra la base de datos. Hemos obtenido unos resultados a esa consulta en formato de tabla y le hemos pedido al modelo de lenguaje, como paso adicional, que utilice esa tabla para generar un gráfico. ¿Y cómo genera un gráfico un modelo de lenguaje? Pues cogiendo esa tabla, generando un código en algún tipo de lenguaje de programación. Aquí, por ejemplo, hemos usado Python, que genera una gráfica pues con alguna librería de Python que sirva para hacer visualización, como podría ser Matplotlib. Entonces, el modelo de lenguaje genera ese código Python para generar la gráfica a partir de la tabla. Este código Python lo ejecutamos, generamos la gráfica y la sacamos por pantalla junto pues con una explicación. Y dice, oye, por supuesto, aquí tienes la gráfica. Esta gráfica pues muestra la correlación entre ingresos y gastos y como puedes observar, en general, a medida que los ingresos aumentan, también lo hacen los gastos. Sin embargo, hay algunas excepciones, lo que indica que algunos eventos pues, pueden ser más rentables que otros. Pues como vemos, esta herramienta es extremadamente potente porque pues, permite a cualquiera tener acceso a una información en un formato muy comprensible sin necesidad de tener que mediar pues, un conocimiento técnico para pues, consultar, atacar esa base de datos o para generar luego las visualizaciones. Y ahora, pues vamos a hablar, lo mismo que hemos hablado de las capacidades, vamos a hablar de las limitaciones, hasta dónde llegan estos modelos. ¿Pueden hacer de todo? Pues bueno, Turing, famoso informático, diseñó un test, que era el test de Turing, en el cual servía para distinguir si un ordenador, si una máquina era inteligente o no. Y decía que una máquina era inteligente cuando un humano hacía una pregunta y la respuesta que le daba, pues él no sabía si iba a provenir de una máquina o si iba a provenir de otro humano y era incapaz de distinguir qué respuesta estaba dada por una máquina y cuál estaba dada por un humano. Lo cual pues, nos deja en una situación comprometida. O bien ya hemos alcanzado estas máquinas inteligentes o bien el test de Turing no era tan bueno como se ha pensado y está obsoleto y hay que diseñar algún otro tipo de test para decir que una máquina es inteligente. Yo la verdad que estoy más por la segunda opción, lo cual nos plantea pues, dudas mucho más serias, filosóficas y trascendentales que no vamos a tratar aquí porque habría que ver qué narices es la inteligencia.
En todo caso, tenemos que entender que aunque muchas veces si hablamos con un modelo de lenguaje no seamos capaces de distinguirlo de hablar con un humano, esto es porque al final nuestro cerebro sigue siendo el mismo que el que tenían los humanos hace un montón de años y nosotros lo que estamos preparados es para hablar con humanos, no nos hemos adaptado a pensar que lo que tenemos delante es una máquina. Es un poco pues como un teatro de marionetas en el que pues si te dejas llevar un poco la imaginación acabas humanizando a las marionetas cuando en realidad sabes que son trozos de madera. Y esto pues es especialmente especialmente fácil que te pase en un teatro si las marionetas pues tienen forma humana, o en este caso es mucho más probable que te pase porque los modelos de lenguaje han aprendido muy bien a replicar el lenguaje humano, como hemos visto. Pero en el fondo son máquinas probabilísticas, por lo que no entienden lo que dicen, evidentemente no tienen ningún tipo de empatía, no, por mucho que te puedan dar consejos éticos o morales, ellos no tienen una ética o moral intrínseca, simplemente están viendo pues las palabras que han visto en otro momento durante su entrenamiento, ni mucho menos tienen opiniones y creencias propias y no son capaces de tomar decisiones en contextos que sean muy complejos. Simplemente, pues ya digo, es muy importante tener en la cabeza que están limitados por la capacidad de los textos que han visto cuando fueron entrenados. Entonces, ¿qué provoca esto? Pues que son máquinas probabilísticas muy buenas que generan palabras y cuando van generando palabra tras palabra, pues acaban generando frases que simulan muy bien el lenguaje humano y que pues, son capaces de tener aplicaciones en las que funcionan muy bien, tareas en las que funcionan extremadamente bien, pero siempre existe la probabilidad de que se confunda, o sea, de que no genere la respuesta correcta, porque las palabras que ha generado no son las correctas. Entonces, pues, por ejemplo, en este paper que se llama A Survey of Hallucinations in Large Language Models, pues estudiaban todas estas alucinaciones de cuando el modelo de lenguaje, pues las palabras, las frases que generaban no eran correctas o no respondían correctamente a la pregunta que se les había realizado. Y hay muchos tipos, desde alucinaciones factuales, pues si yo le pregunto a un modelo de lenguaje quién fue la primera persona en caminar por la Luna y me responde que Charles Lindbergh, pues bueno, esto es una alucinación factual porque esta persona no fue la primera en caminar por la Luna. O pueden confundirse en la tarea, pues le podemos pedir que nos resuma un texto en el cual pues pone a principios de octubre de 2023 y cuando nos lo va a resumir, pues por lo que sea, su máquina probabilística falla y nos dice en octubre de 2006 y nos acaba de dar un resumen que no está resumiendo correctamente el texto que nos ha dado y nos ha cambiado la información. Y además son especialmente peligrosos los modelos de lenguaje porque muchas veces están entrenados pues con este entrenamiento de instrucciones para ser muy solícitos. Y si nosotros les intentamos trucar y les decimos, oye, te has confundido, en realidad Colón llegó a Egipto, pues no es tan raro si habéis tenido experiencia con ChatGPT, que estoy convencido de que sí, de que nos diga, ah, sí, tienes razón, Colón llegó a Egipto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar a ser muy convincentes cuando en realidad nos están trasladando información falsa. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para mitigar esto? Pues cada vez está más de moda esto que se llaman guardarraíles y básicamente pues son como varias capas de protección. Podemos desde entrenarlos, preentrenarlos y luego alinearlos a hacer instrucciones con textos que sean de la suficiente calidad para que aprendan a no alucinar. Es decir, vamos a intentar que desde el entrenamiento, desde la propia concepción del modelo de lenguaje, evitar lo máximo posible estas alucinaciones. Luego tenemos el System Prompt, que como he dicho antes, pues el prompting es una cosa que puede llegar a ser muy poderosa. Entonces, si nosotros somos capaces de, desde la instrucción que le damos, hacerle mucho hincapié en que sea factual, en que se concentre en que lo que está diciendo es tal y como tiene que ser, pues esto puede llegar a ayudar mucho y realmente nosotros hemos visto que sí que impacta, aunque pueda parecer un poco irrisorio de decir, joder, una cosa que no funciona porque no le has dicho, oye, ten mucho cuidado y sé muy factual, pues realmente esto puede llegar a funcionar y si no siempre tenemos guardarraíles externos, que es una vez nos ha generado la respuesta, pues de alguna manera vamos a intentar comprobar que esa respuesta sea cierta, pues ya sea comparándolo con la respuesta real o volviendo a llamar al modelo de lenguaje para que evalúe su propia respuesta, que es una estrategia que también se está viendo mucho y que también funciona, etcétera. ¿Y hacia dónde vamos? Pues bueno, ahora mismo un poco las principales tendencias que está viendo es a que estos modelos sean multimodales, que ya no solamente les demos texto y nos generen texto. Si habéis usado últimamente pues, la versión gratuita de ChatGPT, también te genera imágenes, por ejemplo,
pero pues se está pretendiendo que estos modelos, aparte de entender texto, pues sean capaces también de entender imágenes, de entender audios o incluso de entender unos datos que simplemente estén representando una figura en 3D y que a partir de todos estos inputs, que sería un poco pues como los sentidos del ser humano, en este caso serían los sentidos de la inteligencia artificial, pues lo mismo nos pueda generar texto, que es pues lo más habitual, lo que estamos más acostumbrados a ver este último año, pero que también nos generen imágenes, vídeos o documentos estructurados en formato JSON, etcétera. Y luego hay quien propone que, esto ya un poco más esotérico, algunos gurús pues proponen que al final las IAs generativas van a funcionar un poco así, como si fuera un circuito de puertas lógicas, pero interconectadas, pero en vez de pues puertas lógicas interconectadas, serán modelos de lenguaje interconectados, cada uno pues especialista en una tarea y que de esta manera pues podrán reemplazar flujos de trabajo pues muy complejos coordinándose entre sí. Pero bueno, ya digo que esto, pues bueno, veremos lo que el futuro nos depara. Y pues con todo esto, el último mensaje que me queda por transmitir es que es muy importante entender esta tecnología y que solamente de esta manera pues vamos a poder ser buenos tejedores. Y nada, pues muchas gracias por vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Y hay una cuestión. La cuestión es de Lidia, que dice, ¿el modelo de recompensa crees que puede llegar? No, espera. Sí, ¿crees que llegará a no necesitar información de humanos? Es decir, que si se podrá responder con lo que se haya conseguido. Pues la verdad, Lidia, que es muy buena pregunta, porque sí que está pasando un poco esto, de que estamos entrando en un bucle donde la mayoría de información que hay por ahí, incluso la información que hay en Internet, ahora mismo mucha está generada por inteligencia artificial. Entonces, claro, ¿con qué vamos a entrenar o con qué vamos a recompensar a los modelos de lenguaje? Sí que existe esta tendencia de decir, oye, en vez de humanos que evalúen, que sean los propios modelos los que evalúen. Pero claro, si las evaluaciones las hacen los modelos, las hacen en base a los datos de los humanos y caemos como una especie de bucle de decir, joder, es que hay en un momento que el humano ya no va a tener intervención y el modelo va a ser incapaz de mejorar o de aprender cosas nuevas, porque ellos tienen la capacidad de aprender de lo que enseñamos nosotros, pero no tienen la capacidad de ser creativos y crear nuevas cosas. Y realmente, pues ahora mismo, el otro día lo contaba el director del Departamento de Inteligencia Artificial del instituto, que en muchos sitios están diciendo que los modelos entrenados a partir de una determinada fecha en la cual ya había más información en Internet generada por modelos que generada por humanos, pues que había que irlos cogiendo con pinzas, porque al final son ellos aprendiendo de ellos mismos y no van a ser capaces de aprender más. O sea, eso de Terminator, donde las IAs aprenden de las IAs y se vuelven superpoderosas, no va a pasar. Bueno, veremos a ver. Esa es mi predicción, esa es mi predicción. Todos ya que en 5 años estemos todos en un búnker. Veremos a ver. Pues Sergio, mil gracias por todo y por supuesto al Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que para nosotros es como de nuestra familia. Ha sido súper interesante. Pues nada,